Hola y bienvenidos a Luis Fertech. Hoy vamos con el capítulo número 4 del proyecto del Direct Drive. Vamos a ver todos los pasos que he seguido para fabricar este volante Direct Drive. Hasta el momento solo hemos visto la parte de la base, así que nos quedamos en la parte de la base. Y he visto que habéis tenido muchas dudas, preguntas, si se podía usar un tipo de motor u otro, si se podía usar un tipo de encoder u otro. Y bueno, pues al final he decidido hacer como una recopilación, ¿vale? Así que vamos a empezar por el primer paso, que es el esquema eléctrico, por así decirlo, de conexión. Entonces, vamos a la pizarra y os lo enseño. Vale, como estaréis viendo ahora mismo, el esquema es muy sencillo, ¿vale? Tenemos el motor, tenemos el driver, tenemos la fuente de alimentación, tenemos la entrada de 230 voltios, la resistencia de disipación de calor, un ventilador, el puerto USB que va al PC y el encoder. Entonces, ¿esto cómo funciona? Tenemos el motor del que salen tres fases. Esas tres fases las tenemos que conectar al driver en los puertos que son, ¿vale? Luego tenemos la fuente de alimentación de 24 voltios, que por un lado la tenemos que conectar a la alimentación de 230. Aquí me falta el cable de tierra, pero bueno, se entiende. Aquí está el fase neutro y faltaría la tierra. La salida de 24 voltios la meteríamos al driver en su conexión. Y en paralelo de ahí sale el ventilador con su polaridad correspondiente, ¿vale? Luego, ¿qué más? Del driver sale la resistencia de disipación de calor, ¿vale? Que es donde recae toda la energía a la hora de frenar el volante cuando frena. Un motor de brushless, cuando frena, funciona como si fuese un generador. Entonces, ese exceso de energía hay que disiparle por algún lado. Entonces va a esta resistencia. Y luego tendríamos el encoder, que lo que lee es la posición del motor y se envía al driver a través del puerto, a través de cuatro cables. El de 5 voltios, el de tierra, los 5 voltios los provee el driver. En este caso un driver tiene que ser basado en ODrive, luego os explico qué tipos hay. Y para leer el encoder, al driver le tiene que llegar el puerto A y B. Como expliqué en vídeos anteriores, el Z no se va a utilizar, entonces el Z no hace falta conectarlo. Y básicamente este sería el esquema de conexión, no tiene más. ¿Vale? Luego ya depende de lo que queráis añadir. Si queréis meter los pedales, pues aquí hay que conectar a los puertos GPIO. Si queréis poner más ventiladores, pues es irlos puenteando. Vamos a ponerlos en paralelo y ya estaría, ¿vale? Así que os dejo por aquí que este sería el esquema completo, por así decirlo, de conexión. Una vez visto el esquema general de conexiones del Direct Drive, vamos con el motor. Para este proyecto utilizamos un motor brushless, es decir, un motor BLDC. Para entender por qué los motores brushless son tan buenos para este proyecto, por así decirlo, primero tenemos que entender cómo funciona. En un motor brushless, sin escobillas, tenemos dos partes. Tenemos el estator, que en este caso es donde van las bobinas, y tenemos el rotor, y aquí es donde está la campana, por así decirlo, con todos los imanes permanentes. En función del tamaño de estos imanes, es como vais a poder saber si vuestro volante es de 15, de 12 o de 10 Nm. En mi caso, los imanes son de 30 milímetros, por lo tanto, es el motor tocho, que es el de 15 Nm. Aparte, si luego lo juntáis y les pesáis, pues son los que más pesan. De todas formas, no os preocupéis porque el más pequeño va a tener más de 10 Nm. Entonces, seguís yendo muy sobrados. Tenéis los imanes permanentes y las bobinas. ¿Y cómo funciona esto? Vale, pues el driver es el que se encarga de energizar las bobinas de tal forma y de forma milimétrica, por así decirlo, y con sus frecuencias y toda una movida complicada, pero básicamente se encarga, esto es un imán, ¿no? O sea, tiene un campo magnético. Entonces, electrizamos las bobinas y en función de cómo las electricemos, generaremos un campo magnético que hará girar el rotor hacia una posición u otra de forma perfecta y sincronizada, ¿vale? O sea, la electrónica aquí, más que electrónica, es corriente. No es complicada. Simplemente pues tenemos las bobinas, se energizan y son las que generan un campo magnético que es el que hace mover el rotor, ¿vale? A lo mejor me he explicado mucho, un poco mal, no sé, si no, cualquier cosa me decís en los comentarios, pero vamos, creo que queda un poco claro. Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión? ¿Por qué utilizamos este tipo de motores de hoverboard o de patinete? Pues porque están diseñados para un patinete o un hoverboard que tiene que mover
a lo sumo una persona de 100 kilos. Entonces necesitan mucho par motor. Entonces son perfectos para este proyecto. ¿Qué otro tipo de motores podríamos usar? Pues podríamos usar motores, me habéis hablado por comentarios de si se podría usar un alternador. Habría que modificarlo porque un alternador al final de coche está diseñado para generar electricidad, no para funcionar como motor, pero no tendría ese par de fuerza que tiene un motor de patinete. También he visto que en los proyectos, en otros tipos de proyectos, han utilizado motores robóticos, han utilizado servos enormes, industriales. Al final, el más barato y el que mejor funciona de todos es este tipo de motores. Un motor brushless sin escobillas de un patinete o de un hoverboard. Así que la parte del motor creo que más o menos ha quedado explicada. Vamos con la parte del driver. Para la parte del controlador o driver tenéis varias opciones. Pero esto es muy importante. Cualquier opción que esté basada en ODrive, ¿vale? Es decir, en mi caso he usado el MKSX ODrive Mini V1, que le pides como el ODrive Mini, pero te llega a X-Drive, creo que es, o XODrive, no sé. Algo así, pero bueno, no pasa nada. Al final es como lo quieran llamar. Entonces, del ODrive podéis coger el original, cualquier copia china, el de un eje, el de dos ejes, es decir, para un motor, para dos motores. En el enlace del proyecto original, ahí es donde tenéis la lista de los disponibles. Y dentro de esos podéis elegir el que queráis. A la práctica, mientras tenga ODrive, el más barato y que os sirva. ¿Que queréis poner otro tipo de motor? ¿Queréis hacer alguna locura con dos motores o demás? Pues ahí ya es a vuestra decisión. Sobre todo los que tienen para más de un eje, es porque con este mismo software se puede usar para hacer o una base Direct Drive o para hacer un joystick de simulación de vuelo. Muy loco, yo no sabía que se podía, pero se puede hacer. Entonces, claro, eso tiene dos ejes, entonces hace falta dos motores. Entonces ahí es donde tendría sentido el driver doble. Pero hasta aquí la parte del driver o controlador, así que pasamos al encoder. Yo en mi caso he utilizado un encoder magnético. He usado el MT6701. ¿Por qué he usado un encoder magnético? Porque no me gustaba la idea de tener rozamiento o una parte mecánica, ¿vale? Desventaja de usar el magnético, que hay que taladrar el eje del motor para pasar la varilla para poder transmitir el giro. Si no queréis taladrar el motor o no tenéis la opción de taladrar el motor, os tocaría poner un encoder tipo Omron o no sé cómo se llamaba. Lo tengo por aquí apuntado porque al final no lo usé. Omron, sí. Bueno, cualquier tipo de encoder que sea mecánico, por así decirlo. Es decir, que sea como una cosa así que tú la giras mecánicamente y es la que guarda la posición que gira, ¿vale? Es decir, si usáis un encoder magnético, un encoder mecánico, como digo yo, lo que tendréis que hacer es pasar una correa por el contorno exterior del motor y con esa correa que vaya al encoder. Entonces, cuando tú gires el motor, gire el encoder. Y así es como podréis saber en qué posición está el motor. Suelen ser más precisas, dan menos dolores de cabeza, porque el magnético hay que dejarle perfectamente centrado, hay que dejarle a X distancia, pero me gustaba más, ¿vale? Pero vamos, hay muchas opciones, sois libres de hacerlo como queráis. Tengo a algún suscriptor que está hablando con él por privado, que se lo ha hecho totalmente distinto. Ha cogido y quería integrar el motor dentro de lo que sería la base para que se vea como una de las que compras y demás, no como en mi caso que el motor está como por fuera, ¿vale? Entonces él tendría la posibilidad, por ejemplo, de poner el encoder en el lateral con una correa y no se vería desde fuera. Aún así ha usado un encoder magnético, pero bueno. Al final el encoder magnético que uso yo es el más barato. Hay otro tipo de encoders que son bastante más caros, o por ejemplo el mecánico. Pero luego tenéis la serie, de todas formas esto lo dejaré en la descripción. La CUI AMT, ¿vale? ¿Cuáles son la principal característica de los encoders? Para que nos entendamos. Los CPR, ¿vale? Para este proyecto mínimo necesitamos un CPR de 1000, como mínimo, ¿vale? En mi caso creo que era de 9600, si mal no recuerdo. CPR, ¿qué es? El número de lo preciso que es decir, por cada revolución cuántas posiciones capta, ¿vale? Entonces, por eso no usábamos
los sensores Hall del que venía del propio motor, porque no da la suficiente definición para que sea preciso el volante, ¿vale? Entonces la parte del encoder queda a vuestra opción lo que queráis usar. Una vez visto los tipos de encoder, nos quedaría simplemente pues hablar un poco de la fuente de alimentación, aunque ya os lo expliqué en su día. Al final con 24 voltios, 15 amperios, es decir, 350 vatios, podéis mover cualquier motor de estos de hoverboard, así que no tendréis problema. Si es otro tipo de motor más tocho, pues tendréis que redimensionar esa fuente de alimentación. Luego, ¿qué más? Refrigeración. La única parte del todo el sistema que en verdad necesita refrigeración es la resistencia de disipación, ¿vale? Porque es la que más se calienta. Yo en mi caso, si habéis visto los diseños que tengo subidos, está diseñado de tal forma que entra aire por la parte del motor, pasa por toda la electrónica, sale para afuera y luego abajo tengo otro ventilador solo para la resistencia. Pero en verdad el ventilador que refrigera la placa sobraría porque apenas se calienta. Pero bueno, es una refrigeración extra que no está nada mal, ¿vale? Y poco más. Al final, lo que os decía, cada uno es libre de hacerlo como quiera. Simplemente os he enseñado cómo lo he fabricado yo. Y si tenéis algún otro tipo de duda, ponedme en los comentarios. Y no creo que haga otro vídeo, pero sí que os puedo responder o incluso si tal, hacemos un directillo y os lo voy explicando. Así que nada, espero que os haya gustado. Le deis a like, os suscribáis, comentéis y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.